Bueno, vamos a resolver ahora el problema Jenny's Road, la ruta de Jenny, de la categoría de teoría de grafos en el HackerRank. El problema dice así. Byteland, la tierra byte, tiene n ciudades numeradas del 1 al n y n-1 caminos bidireccionales. Se garantiza que siempre hay una ruta desde una ciudad hacia cualquier otra ciudad. Jenny es una trabajadora postal que debe entregar K cartas hacia varias ciudades en Byteland. Ella puede iniciar y terminar su recorrido en cualquier ciudad que ella vea conveniente. Entonces, dados los destinos o las ciudades destino de las K letras, o cartas, perdón, de las K cartas que debe entregar Jenny, y la definición de cada camino en Byteland, encontrar y mostrar la distancia mínima que Jenny debe viajar para encontrar todas las, o entregar más bien todas las K cartas. Nota, las cartas pueden ser entregadas en cualquier orden. Formato de entrada, la primera línea contiene dos enteros separados por un espacio, n y k. N es el número de ciudades y K el número de cartas que debe entregar Jenny. La segunda línea contiene K enteros separados por espacios describiendo las ciudades destino para cada carta. Cada línea y de las siguientes n-1 líneas contiene 3 enteros separados por un espacio, que describe un camino desde ciudad origen hacia ciudad destino con una distancia determinada, donde esa distancia es bidireccional, es decir, es la misma de ida que de vuelta. Condiciones de los datos de entrada. Una condición acá interesante que nos ayuda bastante, que es Byteland es un grafo acíclico con peso sin dirección, no direccionado. ¿Qué es un grafo acíclico con peso sin dirección? Pues bueno, es un grafo que sin dirección, es decir, no tiene las flechitas, por lo que cada camino es de ida y de vuelta. Pesado. A diferencia de los otros problemas que analizamos, estos valores de acá son diferentes para cada una de las aristas. Es decir, cada camino tiene un costo y un peso diferente. Acíclico. No tiene circuitos acá. No vamos a encontrar circuitos, no vamos a encontrar bucles dentro del grafo. Y además nos dice que siempre va a haber una manera de llegar a cualquier ciudad desde cualquier otra ciudad. Es decir, no hay componentes diferentes conectados, no hay islas separadas, todo el grafo es único. Formato de salida, mostrar la distancia mínima que Jenny debe viajar para entregar las K cartas. Ejemplo de entrada, 5 ciudades, acá está el gráfico con las 5 ciudades y 3 cartas. Cartas a la ciudad 1, la ciudad 3 y la ciudad 4. Las especificaciones de los caminos: de 1 a 2 con 1, de 2 a 3 con 2, de 2 a 4 con 2, de 3 a 5 con 3. Y la ruta mínima es 6. Bien, vamos a graficarnos el grafo para entender cómo funciona este ejemplo de entrada y cómo funciona el problema. Muy bien. Bueno, debo dibujarme 5 ciudades. Ciudad 1. Ciudad 2. Ciudad 3. Ciudad 4 y ciudad 5. Ahí están las 5 ciudades. 3 cartas. ¿Hacia dónde debo entregar las cartas? A la ciudad 1, 3 y 4. Voy a colorearme esas ciudades. Hacia acá debo entregar las cartas. A la 1, a la 3 y a la 4. Formato de los caminos. Ese es el formato de los caminos. Desde 1 a 2. Desde 1 a 2 con un valor de 1. Sin embargo, es un grafo sin dirección, no direccionado, así es que no debe tener flechas en las aristas. Camino de 1 a 2, de 2 a 3 con 2. Muy bien. De 2 a 3 con un peso de 2. De 2 a 4 con un peso de 2. De 2 a 4 con un peso de 2. De 3 a 5 con un peso de 3.
de 3 a 5 con un peso de 3. Voy a expandir un poquito más mi grafo. Doy algo de orden. Muy bien. Entonces este es mi grafo. Y acá puedo ya empezar a analizar. El problema trata sobre encontrar una ruta o una distancia o un recorrido más corto que abarque estos tres nodos. Para ello, debemos tener en cuenta que los nodos no siempre van a estar conectados directamente el uno con el otro. Y empezando a analizar desde el peor caso, Jenny va a tener que hacer un recorrido de ida y vuelta. Por ejemplo, vamos a analizar los tres posibles recorridos que puede hacer Jenny. A ver, partiendo de 1. Jenny puede ir desde 1 hacia 2. De 1 hacia 2. Luego desde 2 puede ir hacia 4. Desde 4 tiene que volver hacia 2. Y desde 2 puede ir hacia 3. ¿Cuánto nos ha costado este recorrido? De 1 a 2 el costo es 1. De 2 a 4 el costo es 2. De 4 a 2 el costo es 2. Y de 2 a 3 el costo es 2. Total, sumamos 7. 7 sería el costo partiendo de 1 y tomando ese camino. Si vuelvo a partir de 1 y en vez de ir a 4 voy a 3 primero, voy a tener el mismo resultado porque el camino entre 2 y 3 tiene el mismo valor que entre 2 y 4. Así es que ya no lo voy a analizar. Voy a partir ahora desde 3. Partiendo de 3, ¿qué es lo que puedo hacer? Desde 3 voy hacia el nodo 2. Desde 2 voy hacia el nodo... Puedo ir hacia el nodo 1. Voy hacia el nodo 1. Desde el nodo 1 vuelvo hacia el nodo 2. Desde el nodo 2 voy hacia 4. ¿Cuánto me cuesta este camino? De 3 a 2 el costo es 2. De 2 a 1 es 1. De 1 a 2 es 1 otra vez. Y de 2 a 4 es 2. Total de 6. Partiendo de 3 el otro camino. ¿Cómo sería el otro camino? Acá no es igual. Ojo, no es igual. Porque partiendo de 3 y tomando otro camino puedo obtener otro valor. Bien, puedo partir desde 3 hacia 2 forzosamente. Ahora ya no voy hacia 1, voy a ir hacia 4. Y fíjense que acá está la diferencia. Tengo que ir a 4 y desde 4 tengo que volver hasta 2 para luego ir hacia el nodo 1. Este cambio me va a originar primero un costo de 2. De 2 ir a 4 me cuesta 2 y volver me cuesta otros 2 más. Y voy hasta 1, el último peso de 1. Un total de 7. Un total de 7, partiendo desde el mismo nodo. Analizo qué es lo que pasa si parto desde 4. Partiendo desde 4. Desde 4. Puedo ir hacia 2. Puedo ir hacia 2. Desde 2. Voy hacia 1. Y desde 1 debo volver hacia 2. Para finalmente ir hasta el nodo 3. ¿Cuánto me cuesta este camino? De 4 a 2 es un costo de 2. De 2 a 1 es un costo de 1. La vuelta es un costo de 1. Y de 2 a 3 es un costo de 2. Total es 6. La otra opción partiendo desde 4. Desde 4 empiezo hacia el nodo 2. Desde 2 esta vez me voy por el otro lado. Me voy a ir hasta 3. Desde 3 voy a volver al nodo 2.
y desde acá cierro al nodo 1. ¿Cuánto me cuesta este camino? De 4 a 2 es un costo de 2. De 2 a 1 es 1. La vuelta otra vez 1. Perdón, desde 3 hasta 3. De nuevo, desde 4 a 2 es un costo de 2. De 2 a 3 es otro costo de 2. De 3 a 2 es otro costo de 2. Y finalmente de 2 a 1 es un costo de 1. Total, un costo de 7. ¿Cuál es el menor valor? Tenemos dos. Este camino de acá y este camino de acá. Ambos me van a dar un valor de 6. ¿Cómo obtengo este valor? Lo esencial acá en este análisis va a ser que hay una repetición, hay un ida y vuelta que nos va a servir para hacer el análisis. En principio, yo no puedo manipular en algún recorrido una ida o una vuelta de acuerdo a ciertas condiciones. Porque recuerden que las búsquedas que hacemos en anchura o en profundidad son búsquedas ciegas. No pueden ver hacia adelante. Simplemente ven el estado actual de un nodo más sus adyacentes. Entonces voy a presuponer que Jenny tiene que hacer dos recorridos siempre. Uno de ida y el otro de vuelta. Voy a presuponer eso. Entonces en ese caso, Jenny siempre tiene que recorrer una arista dos veces. Una ida y una vuelta. Aunque en algunos casos no se dé así, por ejemplo en el inicio. Y para restar eso, voy a ir restando al final el costo total del recorrido o las aristas del recorrido. Entonces Jenny tiene que viajar la distancia, una distancia máxima para ir recorriendo todos los nodos donde ella debe entregar las cartas. Entonces analizaremos en términos de un recorrido. Voy a considerar simplemente este camino de acá. Así como puedo considerar el otro y se puede aplicar la misma lógica. El recorrido 3, 2, 1, 2 y 4. Voy a presuponer que en este recorrido Jenny visita cada arista en un ida y vuelta, o sea, lo hace dos veces. Entonces en este camino de acá, considerando este camino de acá, y luego pueden probar para el otro camino, para este camino. Jenny desde 3 hasta 2, en ida recorre un 2 y en vuelta recorre un 2. Total, 4. En el camino 2 a 1, Jenny recorre 1 de ida y 1 de vuelta. Total 2. En el otro camino que es de 2 a 4, en el otro recorrido de 2 a 4, Jenny recorre 2 de ida y 2 de vuelta. Un total de 4. Estoy analizando ahora en términos de las aristas, no de los nodos. El camino 3-2, el camino 2-1 y el camino 2-4 abarcan todo este recorrido. Y estoy abarcando todos los caminos que unen esos tres nodos. Esto me da un total de 4 más 4 más 2 es igual a 10. Obviamente este no es el peso total, pero debo generalizar para aplicar un algoritmo en específico y no centrarme en un caso de prueba en específico. Si aplico esta idea, ¿cómo podría ajustar para llegar al valor real? Bueno, debo restar qué distancia ha recorrido Jenny. ¿Y qué distancia ha recorrido? ¿Cuántas aristas ha recorrido? ¿O cuánto recorrido ha hecho ella? Ella de 3 a 2 recorre un camino. Luego, de 2 a 1 recorre otro camino. De 1 a 2 recorre otro camino. Y finalmente de 2 a 4 ella recorre otro camino. ¿Cuántos caminos ha recorrido sin importar los pesos? Total, 1 más 1 más 1 más 1 obviamente es igual a 4. Entonces resto estos dos valores, 10 y 4. 10 menos 4 y me va a dar esa distancia mínima que yo estoy buscando. Repito, ¿cómo obtengo esta distancia mínima? ¿En base a qué análisis? Bueno, hay que recorrer todos los caminos
y darnos cuenta de que generalizando Jenny va de ida y vuelta. Pero esa ida y vuelta no se da siempre en todos los casos. Por eso voy a generalizar y primero presuponer que Jenny va a avanzar de ida y vuelta en todas las aristas, analizando solamente las aristas. Y luego posteriormente hago un ajuste restando o quitando la cantidad de caminos sin contar los pesos, como hicimos acá, para obtener el valor mínimo o el peso mínimo del camino el camino más corto que Jenny puede tomar para entregar todas las cartas. Ese es un razonamiento que puede resolver este problema. Bien, vamos a resolverlo en el código. Bien. Valores constantes. Voy a utilizar una lista de adyacencia, pero con una estructura estática, ya no dinámica. Entonces, como es estática, debo definir un valor máximo para la cantidad de elementos que va a tener mi estructura estática que va a albergar mi lista de adyacencia. Me fijo en el límite máximo de la cantidad de grafos, es 10 elevado a la quinta. 10 elevado a la quinta, un 1 con 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Considero además que mis grafos se enumeran del 1 al n. Entonces, para evitar el problema del ajuste de la posición índice, le voy a sumar acá un 1, para empezar a contar desde el 1 hasta el n, sin considerar el 0. Rutas, caminos, siempre nos sirve declararnos un valor del infinito. Es un valor grande que podemos darnos. Si queremos más seguridad, utilizamos numeric limits para obtener un valor muy grande de acuerdo a un tipo de dato, el valor más grande que pueda ser para un valor entero. Empiezo con mis estructuras. Mi estructura estática para mi lista de adyacencia. Tamaño máximo. Un vector de distancias. Lo voy a manejar aparte y no lo manejo como un par, porque las distancias debo procesarlas bastante. Entonces lo voy a sacar a otro arreglo de vectores para gestionar aparte las distancias. Un valor booleano para marcar las ciudades que debo visitar. Y mis valores enteros, nk, los que voy a leer y a partir del cual se hace todo el cálculo. Una suma general de distancias, el recorrido para ir restando y un arreglo auxiliar para ir marcando, ir acumulando ciertas distancias. Bien, empiezo a leer. Leo n y leo k. Leo n, leo k. Hago un bucle que vaya desde i igual a 0, i menor que k, y de 1 en 1. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Bueno, me declaro un j temporal para leer ahí las ciudades a las cuales debo visitar. Voy a marcar esas ciudades en mi arreglo auxiliar para distancias, las voy a marcar. Y las voy a marcar como las que debo visitar en mi arreglo para las ciudades que debo visitar. Posteriormente leo las aristas. Leo las aristas desde i igual a 0 y dice que son n-1 aristas y más. Variables auxiliares, origen, destino y peso. Las leo. Guardo en mi grafo, en mi lista de adyacencia, desde origen. Agrego un nuevo destino a mi lista de adyacencia. Como es bidireccional, también debo invertir la lista de adyacencia. De destino también puedo llegar hasta origen. Hago ahora una lectura de los pesos utilizando la misma metodología. La distancia desde origen, agrego una nueva distancia desde origen con el peso determinado. Acá estoy desglosando lo que alguna vez mencionamos sobre guardar un par de destino con peso. Lo estoy desglosando acá porque los pesos juegan un papel importante y los voy a procesar independientemente.
También puedo hacerlo en 1 si quiero trabajar con pares. Pero bueno, acá lo vamos a hacer de manera separada en otro arreglo separado. Bien, ¿cómo resolvemos el problema? Se puede hacer con un simple recorrido. Lo vamos a hacer con un recorrido en profundidad. Recuerden que el recorrido en profundidad, Deep First Search, es un recorrido recursivo, es una función recursiva. Lo vamos a modificar un poco. Voy a declarar un nodo X, el cual estoy procesando, y voy a marcar desde dónde estoy realizando el recorrido. Dos distancias para las opciones que yo tenga. Una distancia 1 inicializada en menos infinito y otra distancia 2 también inicializada en menos infinito. Esto es para ir comparando las opciones que yo tengo en mi recorrido. Bien, empiezo a recorrer mi lista de adyacencia. Entero sin signo y igual a 0, mientras y sea menor a grafo de x, punto size y más. Si grafo que estoy procesando para cada uno de sus nodos adyacentes es diferente desde donde yo vengo, ¿qué es lo que hago? Una opción, empiezo a manejar las distancias. ¿Cuál es la distancia máxima? Y acá invoco la recursividad. Estoy volviendo a invocar a mi búsqueda en profundidad. Y recuerden que con esto estoy recorriendo cada nodo, estoy viendo todas las posibles opciones. Por eso vuelvo a invocar el grafo en el que estoy de la posición y. Coma x con el que voy a comparar, más la distancia de x a y. Esta es la razón por la cual he sacado las distancias hacia otra especie de lista de adyacencia. Para poder verlo acá, para poder manejarlo acá y pasarlo como parámetro. Si la distancia 1 voy a comparar las distancias, las posibles opciones que tenga. Si se da este caso, voy a hacer un intercambio. Y utilizo mi vector auxiliar para acumular, ir marcando los valores que voy procesando de la lista de adyacencia. Lo marco en la auxiliar. Digo si este lugar está marcado, auxiliar de grafo de xy es mayor que 0, ha sido marcado ya, y además es menor que k, está en el rango de las cartas, voy a acumular la suma de las distancias. Muy bien. Una vez terminado esto, ¿qué decisiones puedo tomar? Si la primera opción es mayor que 0, aumento el recorrido máximo. Y la distancia 2 es mayor que 0. ¿Por qué mayor que 0? Es decir, si no se han mantenido en infinito. Y además he visitado ese nodo, entonces el recorrido toma el máximo entre el recorrido y la distancia 2. Estoy analizando acá en qué situación estoy. Al inicio del recorrido, al final del recorrido o en medio del recorrido. Porque recuerden que
Al inicio, al final y en medio es muy diferente, por eso de las idas y vueltas que ya explicamos. Si estoy en una ciudad que debo visitar, entonces la distancia 2 toma el valor entre el máximo entre distancia 2 y 0. ¿Por qué hago esto? Repito, por la cuestión del infinito o del menos infinito. Cuando estoy en una ciudad a la que debo visitar y estoy empezando, distancia 2 al hacer esto cambia su valor desde menos infinito hacia 0. Obviamente 0 es mayor que menos infinito, menos ese valor, entonces se inicializa acá. Eso es para cuando yo estoy visitando por primera vez, estoy iniciando mi recorrido. Retorno a la opción de la distancia y voy a invocar acá, una vez realizada mi lectura, mi función de búsqueda en profundidad. Parto desde 1, 1. Empiezo a buscar desde ahí. ¿Por qué no parto desde alguna de las ciudades con las cartas? Bueno, de eso se encargan estas condiciones. Para eso están estos marcados de acá y estas condiciones. Porque recuerden que no en todos los casos, como en el caso de prueba que tenemos en el ejemplo, la carta debo entregarla siempre a la ciudad 1. No. Puede empezar en cualquier otra ciudad o pueden ser otras ciudades las marcadas. Pero empiezo la búsqueda en profundidad a partir del primer nodo. ¿Qué es lo que debo mostrar? ¿Cómo hicimos en nuestro análisis? Recuerden que dijimos la suma de todas las distancias de ida y vuelta en el recorrido que hemos encontrado por 2 y a esto le realizamos un ajuste que es menos la cantidad de nodos que he recorrido. Muy bien. Bien, voy a construir mi código, lo ejecuto. Vamos a ver los casos de prueba que tenemos. Muy bien. 5 ciudades y 3 cartas. Las cartas van a la 1, a la 3, a la 4. Caminos de 1 a 2 es 1. De 2 a 3 el costo es 2. De 2 a 4 el costo es 2. De 3 a 5 el costo es 3. Y el resultado es 6. Muy bien. Vamos a enviar el código a ver cómo nos va. Acá está mi código C++. Lo hago correr. Muy bien, lo envío. Perfecto, hemos resuelto este problema. Muy bien, les invito a hacer un corrido manual como siempre al código e ir probando, ir analizando algunos otros casos de prueba que se les pueda ocurrir. Cualquier duda o consulta pueden hacerla en la cajita de comentarios.